La economía de los Estados Unidos enfrenta un panorama preocupante que podría desembocar en una crisis de gran magnitud. La deuda nacional ha alcanzado niveles sin precedentes, superando los 36 billones de dólares. Esta situación ha llevado al multimillonario Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, a advertir que el país se encuentra al borde de un colapso financiero similar a un ataque cardíaco económico. Ray Dalio explicó recientemente en un podcast conducido por el inversor David Friedberg que la economía de los Estados Unidos está atrapada en un ciclo peligroso de endeudamiento, al que denominó la espiral de la muerte de la deuda. De acuerdo con su análisis, cuando un país necesita pedir dinero prestado constantemente para cubrir los pagos de su deuda, entra en una dinámica que lo hace cada vez más vulnerable. A medida que la deuda se acumula, los inversores comienzan a perder la confianza en la capacidad del país para saldar sus obligaciones. Esta pérdida de confianza se traduce en un aumento de las tasas de interés, lo que encarece aún más el endeudamiento y profundiza la crisis. Desde el comienzo de la pandemia, la deuda nacional de los Estados Unidos ha crecido a un ritmo vertiginoso, registrando un aumento de aproximadamente 80%. Actualmente, el déficit fiscal del país equivale a 7% del Producto Interno Bruto, una cifra insostenible en el largo plazo. Al mismo tiempo, los pagos anuales de intereses de la deuda han superado el billón de dólares, lo que agrava aún más la situación financiera. Ray Dalio utilizó una metáfora para explicar la magnitud del problema y comparó el sistema financiero con el cuerpo humano. En su explicación, el crédito cumple la función de la sangre que transporta los nutrientes esenciales a través de las arterias económicas. Sin embargo, cuando la deuda se acumula en exceso, comienza a obstruir el sistema de la misma manera que lo haría una placa en las arterias. Si la situación no se controla a tiempo, puede producirse un colapso similar a un ataque cardíaco financiero en el que la economía deja de funcionar con normalidad y entra en una crisis profunda. La única manera de evitar este escenario es reducir el déficit fiscal de manera significativa. Según el análisis de Dalio, el gobierno de los Estados Unidos debería llevar el déficit actual de 7% del Producto Interno Bruto a 3%, lo que implicaría una reducción drástica del gasto público. No obstante, esta medida no está exenta de dificultades, ya que podría generar un fuerte impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos. En su intervención, Ray Dalio también abordó el contexto político y social en el que se desarrolla esta crisis. Explicó que la polarización dentro del país y los conflictos internacionales añaden una capa adicional de complejidad al problema de la deuda. La incertidumbre sobre el futuro político de los Estados Unidos contribuye a que los inversores sean aún más cautelosos y exijan mayores rendimientos para prestar dinero al gobierno. Asimismo, el multimillonario opinó que una administración republicana, como la de Donald Trump, tendría mayores probabilidades de implementar medidas de ajuste fiscal que una administración demócrata. A su juicio, los republicanos tienen mayor margen político para reducir el gasto público sin enfrentar el mismo nivel de resistencia que los demócratas. Sin embargo, también advirtió que los recortes podrían tener consecuencias negativas en términos sociales y económicos, lo que podría generar nuevas tensiones dentro del país. La crisis de deuda de los Estados Unidos no solo representa una amenaza para su economía interna, sino que también podría tener repercusiones en el resto del mundo. La economía estadounidense es una de las más grandes y poderosas del planeta, por lo que cualquier desequilibrio en sus finanzas puede afectar a los mercados internacionales. Si los Estados Unidos no logran estabilizar su deuda, podrían enfrentar una recesión que afectaría a sus principales socios comerciales y provocaría turbulencias en los mercados financieros globales. La situación plantea un dilema difícil de resolver. Por un lado, seguir aumentando la deuda sin control podría llevar al país a una crisis aún mayor en el futuro. Por otro lado, aplicar medidas de austeridad demasiado agresivas podría frenar el crecimiento económico y generar descontento social. Ante este panorama, el gobierno de los Estados Unidos se enfrenta a una decisión crucial que determinará el futuro de su economía.
El tiempo para actuar se reduce con cada nuevo incremento en la deuda nacional. La pregunta que queda abierta es si los Estados Unidos lograrán corregir su rumbo a tiempo o si el mundo será testigo de un colapso económico de dimensiones históricas.